Central del Paraguay dará a conocer los resultados del comercio exterior correspondiente al mes de junio del 2025. A cargo de la presentación estará Rosa Ortellado, directora del Departamento de Estadística del Sector Externo. La presentación al mes de junio de 2025 está organizada de la siguiente manera. Iniciaremos con un análisis detallado de las exportaciones totales. A continuación, abordaremos las importaciones totales y posteriormente analizaremos el saldo del comercio exterior. Finalmente, ofreceremos un resumen de los puntos claves de la presentación. Al mes de junio de 2025, las exportaciones totales disminuyeron 7,6% con respecto al mismo mes del año pasado y alcanzaron un valor de 7.830,6 millones de dólares. Las exportaciones registradas representaron el 69,8% del total, alcanzando los 5.465,7 millones de dólares, un 7,7% inferior respecto al valor acumulado a junio de 2024. Las reexportaciones, por su parte, registraron un valor de 1.870,3 millones de dólares, con una disminución del 9,2%. A su vez, las otras exportaciones alcanzaron los 494,6 millones de dólares, representando el 6,3% de las exportaciones totales. En términos interanuales, las exportaciones totales del mes de junio alcanzaron los 1.330,6 millones de dólares, un 0,9% superior respecto a junio del año pasado. Al desagregar este resultado, observamos que las reexportaciones fueron el componente con incidencia positiva, aportando 4,4 puntos porcentuales a la variación total. No obstante, las exportaciones registradas presentaron una incidencia negativa de 3,1 puntos porcentuales y a esto se suman las otras exportaciones con una incidencia negativa de 0,3 puntos porcentuales. Por nivel de procesamiento, al mes de junio de 2025 se observa un desempeño dispar entre los distintos niveles. Las exportaciones de productos primarios alcanzaron los 1.875 millones de dólares, que representa una reducción del 24,3% con respecto al mismo periodo del 2024. Por su parte, las manufacturas de origen agropecuario alcanzaron los 2.197,3 millones de dólares, que representa un crecimiento del 9%. Asimismo, las manufacturas de origen industrial alcanzaron los 822,4 millones de dólares, mostrando un leve crecimiento del 2,4%. Por su parte, las exportaciones de combustibles y energía alcanzaron los 571 millones de dólares, una reducción del 8,9% en comparación al mismo periodo del año anterior. Analizando el desempeño de los valores exportados de los principales productos, los productos primarios registraron una caída del 24,3% interanual, con una incidencia negativa de 10,1 puntos porcentuales en el total exportado. Dentro del grupo, la soja fue el principal factor de ajuste, con una disminución del 30,4% y una incidencia negativa de 11,1 puntos porcentuales. En contraste, el maíz, el trigo y el arroz mostraron crecimientos significativos, aunque su participación dentro del grupo sigue siendo modesta. Por su parte, las manufacturas de origen agropecuario mostraron un comportamiento positivo, con un aumento del 9% interanual, aportando 3,1 puntos porcentuales al crecimiento total. Se destaca la carne y menudencia bovina, con un incremento del 34,7% y una incidencia de 4,7 puntos porcentuales. También crecieron el aceite de soja y las grasas y cebos. Por otro lado, las harinas de soja mostraron una contracción del 22%, restando 1,4 puntos porcentuales al total exportado. En cuanto a las manufacturas de origen industrial, se verificó una leve suba de 2,4%, con una incidencia de 0,3 puntos porcentuales. Dentro de este rubro se destacan los hilos, cables y demás conductores eléctricos, el aluminio y sus manufacturas, los demás artículos textiles y los productos farmacéuticos. Finalmente, el bloque de combustibles y energía presentó una baja del 8,9% interanual, explicada por la caída en los valores exportados de energía eléctrica. En lo que respecta a los volúmenes exportados, a junio de 2025 las exportaciones registradas presentaron una reducción del 10,5%, totalizando los 8.098.600 toneladas.
No obstante, este comportamiento se explicó principalmente por la menor salida de la soja, que reporta una reducción del 25% y representa gran parte de la variación total. En contraste, se observaron aumentos significativos en los volúmenes exportados de maíz, trigo, arroz y carne bovina, que compensaron parcialmente la caída. Por otro lado, las ventas de energía eléctrica medidas en volumen también crecieron 7,3%, alcanzando los 8.057,4 gigawatt hora. En cuanto a las exportaciones de carne bovina, excluidas las menudencias, los envíos totalizaron los 1.033 millones de dólares en el primer semestre de 2025, lo que representa un aumento del 34,9% en valores y del 15,8% en volumen con respecto al mismo periodo del año anterior. Este desempeño continúa siendo impulsado por mayores exportaciones a Estados Unidos, Taiwán, Israel y Canadá, que compensaron ampliamente las caídas observadas en mercados como Brasil y Rusia. Chile se mantuvo como el principal destino de la carne bovina paraguaya con compras por 342,4 millones de dólares, lo que representa el 33,1% del total exportado. No obstante, el volumen enviado a este mercado se redujo en un 10,1%. Taiwán se consolidó como el segundo mayor mercado con un valor exportado de 139,6 millones de dólares, lo que representa el 13,5% del total. Las exportaciones a este destino crecieron casi 89% en valor y 49% en volumen. Estados Unidos se posicionó como el tercer destino en importancia, con compras por 111,9 millones de dólares, triplicando el monto exportado en igual periodo del 2024. En volumen, los envíos aumentaron un 139%, lo que refuerza la tendencia creciente hacia ese mercado. También se destacan los incrementos hacia Israel, Ghana, Canadá y Albania, que contribuyeron a diversificar la base de destinos de exportación. En esta lámina observamos los valores unitarios de exportación de carne bovina medidos en dólares por tonelada según los distintos mercados de destino. Durante el periodo enero-junio de 2025, el valor promedio por tonelada exportada alcanzó los 5.670 dólares, lo que representa un incremento interanual del 16,5%, reforzando la tendencia de incremento en los precios observadas desde el principio de año. Entre los mercados con mejor cotización se destaca nuevamente Brasil con 6.394 dólares por tonelada e Israel con 6.340 dólares por tonelada, ubicándose como los dos destinos con los valores unitarios más elevados. También se registraron aumentos importantes en los precios hacia Taiwán, Estados Unidos e Israel, tres destinos que, como vimos anteriormente, no solo pagaron mejores precios, sino que además incrementaron significativamente sus volúmenes importados en lo que va del año. Este desempeño sugiere un fortalecimiento en la demanda externa por carne bovina paraguaya, especialmente en mercados de alto valor, lo que contribuyó a mejorar el ingreso promedio por tonelada exportada. En el periodo de enero-junio de 2025, las exportaciones de carne porcina totalizaron los 21,2 millones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual del 51% con respecto al mismo periodo del año anterior. En términos de volumen, los envíos alcanzaron las 7.000 toneladas con un incremento del 53%, lo que refleja un desempeño sólido tanto en valor como en cantidad exportada. Este dinamismo sigue siendo impulsado principalmente por Taiwán, que se consolida como el principal destino, con compras por 18,6 millones de dólares y 5.800 toneladas, concentrando así el 87,5% del valor total exportado y el 83% del volumen. Además, se destacan las exportaciones a Uruguay y a Georgia, que aunque representan una menor participación en los envíos, mostraron tasas de crecimiento superiores al 98% y 127% en valores respectivamente, con incrementos igualmente significativos en términos de volumen. Finalmente, cabe mencionar el ingreso de Brasil como destino de exportación con una participación aún marginal, pero que suma diversificación al mapa de mercados. En cuanto a los valores unitarios de exportación de carne porcina, durante el primer semestre de 2025, el precio promedio se ubicó en 3.033 dólares por tonelada,
lo que representa una leve caída del 1,3% con respecto al mismo periodo del año anterior. Taiwán se mantuvo como el mercado con el mayor valor unitario, con un precio promedio de $3.195 por tonelada, prácticamente estable en términos interanuales. También se observaron incrementos en otros destinos como Georgia y Uruguay, reflejando cierta mejora en la cotización en estos mercados. No obstante, el valor unitario promedio total disminuyó, lo cual podría parecer contradictorio, y esta baja se explica por el crecimiento en los volúmenes exportados se concentró en mercados que pagan un precio relativamente más bajo, como Georgia y Brasil, lo que arrastró el precio promedio general a la baja pese a las mejoras individuales. Durante el primer semestre de 2025, las exportaciones de carne aviar totalizaron los $5,8 millones, lo que representa una ligera caída del 1,3% en comparación con igual periodo del año anterior. En términos de volumen, los envíos alcanzaron las 5.200 toneladas con un aumento interanual del 1,6%. El desempeño en valores fue mixto. Si bien algunos mercados mostraron un dinamismo positivo, otros registraron caídas que moderaron el crecimiento general. Irak se consolidó como el principal destino con un valor exportado de $1,7 millones y 1.100 toneladas enviadas. El ranking de principales mercados fue completado por Albania y Vietnam, cuyas exportaciones en valores crecieron en 29% y en 173% respectivamente, en comparación con el mismo periodo del 2024. En el caso de Vietnam, también se observa un aumento significativo en volumen. Entre los mercados emergentes se destacan los incrementos hacia Angola, Georgia y Gabón, aunque todavía con una baja participación en el total. En contrapartida, Mozambique, Guinea y Ghana mostraron reducciones tanto en valores como en cantidades, lo que limitó un mayor crecimiento agregado. En cuanto a los valores unitarios promedio de exportación de carne aviar a los distintos mercados de destino, a junio de 2025 el precio promedio se ubicó en $1.117 por tonelada, lo que representa una caída interanual del 2,9%. Los mercados que presentaron mayores valores unitarios fueron Albania, Georgia e Irak, con precios por encima de los $1.500 por tonelada, posicionándose como los destinos con mayor cotización para este producto. Se destaca el caso de Georgia, que registró el mayor incremento relativo, con una variación positiva del 46,8%, seguido de cerca por Angola, con un aumento del 46,2%. En contrapartida, los valores unitarios disminuyeron en mercados como Irak, Ghana y en mayor medida Guinea, evidenciando una creciente heterogeneidad en la cotización según el mercado de destino. Pasando ahora a las exportaciones de bienes bajo el régimen de maquila, estas totalizaron los $552,8 millones en el primer semestre de 2025, lo que representa un incremento del 6,5% en comparación con igual periodo del 2024. Tal como se observa en el gráfico de la izquierda, en el mes de junio las exportaciones mensuales alcanzaron los $96,8 millones, manteniéndose por encima del promedio de los primeros meses del año y consolidando la tendencia creciente observada en los últimos meses. En cuanto a los mercados de destino, Brasil se mantiene como el principal socio comercial con una participación del 64,6% del total exportado bajo este régimen. Le siguen Argentina con el 14,7% y en menor proporción Estados Unidos, Países Bajos, Bolivia y Chile, todos con participaciones inferiores al 4%. Entre los productos con mejor desempeño en el primer semestre de 2025 se destacan nuevamente los hilos y cables, así como el aluminio y sus manufacturas. Las exportaciones de hilos y cables totalizaron los $176,9 millones, lo que representa un incremento interanual del 24% y una incidencia de 6,6 puntos porcentuales sobre el crecimiento total de las exportaciones bajo este régimen. En el caso del aluminio y sus manufacturas, se registró un aumento del 22,7% interanual, alcanzando los $51,2 millones
y aportando 1,8 puntos porcentuales al crecimiento global. También se observaron crecimientos moderados en otras partidas tradicionales como los hilos, telas y alfombras, así como en las prendas textiles, aunque con una menor incidencia en el resultado total. En contrapartida, se verificaron reducciones en las exportaciones de alcohol etílico, gelatinas y tapas metálicas para envase, que restaron dinamismo al desempeño general del semestre. A junio de 2025, Argentina se mantuvo como el principal destino de las exportaciones registradas, con un total de 1.898,1 millones de dólares, aunque registró una caída interanual del 12,8%. Esta baja estuvo explicada principalmente por una reducción en los envíos de granos de soja y de energía eléctrica. Por su parte, las exportaciones a Brasil totalizaron los 1.621 millones de dólares, experimentando una reducción del 7,8%. A nivel de productos, se observó una caída importante en los envíos de arroz, energía eléctrica, que fueron compensados en parte por el buen desempeño de las autopartes. Por último, las exportaciones a Chile alcanzaron los 455,1 millones de dólares, habiéndose registrado incremento en las exportaciones de carne bovina y arroz, que compensaron la disminución en los envíos de harina de soja. Pasando ahora a los precios internacionales de los principales productos agropecuarios, en junio de 2025 se observó nuevamente un comportamiento mixto. En el caso de la soja, el precio en el mercado de Chicago registró una leve caída mensual del 0,1%, acumulando una baja interanual del 10,5%. Esta estabilidad relativa con respecto a mayo se dio en un contexto de fuerzas contrapuestas. Por un lado, el informe de junio del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la USDA, elevó las proyecciones de existencias globales de soja. Esta revisión, junto con las buenas condiciones climáticas en Estados Unidos y la expectativa de cosechas abundantes en Sudamérica, especialmente en Brasil, ejerció presión a la baja sobre los precios. Por otro lado, la propuesta de la Agencia de Protección Ambiental de aumentar los mandatos de mezcla de biocombustibles en Estados Unidos brindó cierto sostén a las cotizaciones al mejorar la perspectiva de demanda para el aceite de soja, principal subproducto del grano. Entre los derivados de la soja se observaron comportamientos opuestos. Los precios internacionales de la harina de soja registran una caída interanual del 20,8%, explicado por una mayor disponibilidad global, especialmente desde Estados Unidos, y una demanda internacional más débil, en particular desde China. Por el contrario, el aceite de soja aumentó un 15,5% interanual, impulsado por una demanda global sostenida principalmente desde China. Además, las expectativas de mayor uso industrial del aceite se vieron reforzadas por la ya mencionada propuesta de la Agencia de Protección Ambiental, que plantea aumentar significativamente los requisitos de mezcla de biocombustibles en ese país en 2026 y 2027. En cuanto al trigo y al maíz, ambos productos mantuvieron una tendencia bajista en comparación a junio del año pasado, aunque mostraron diferencias en el comportamiento mensual. El precio del trigo acumula una baja interanual del 9,7%. Esta caída se explica principalmente por una mayor oferta global impulsada por las buenas cosechas en países claves como Rusia, Estados Unidos, Francia y Alemania, donde el clima ha sido favorable para el desarrollo del cultivo. El maíz, por su parte, mostró una caída más moderada del 2% interanual. Este retroceso se debe a condiciones climáticas muy favorables en Estados Unidos y a una producción récord en Brasil, lo que genera un aumento en la oferta mundial y limita la suba de precios. En el mercado de carne vacuna en pie, los precios interanuales mostraron incrementos significativos. En Chicago, el precio aumentó 4,5% mensual y acumula una suba interanual del 20%. Este comportamiento se explica por una oferta estructuralmente limitada en Estados Unidos debido a la continua reducción del stock ganadero que se encuentra en mínimos históricos. A esto se sumaron las restricciones sanitarias a las importaciones desde México, que profundizaron la escasez de animales disponibles para faena.
Además, la mayor demanda interna asociada al consumo típico del verano contribuyó a sostener los precios en niveles elevados. En Australia, los precios registraron un aumento del 3,3% mensual y del 17,3% interanual, explicado por una combinación de factores, incluyendo una demanda internacional, especialmente desde Estados Unidos, China y otros mercados asiáticos, y una oferta limitada en algunas regiones debido a condiciones climáticas adversas. Por último, el precio del petróleo Brent, que representa un insumo clave de importación para Paraguay, mostró una suba del 9% mensual en junio de 2025, aunque aún acumula una caída interanual del 15,9%. Este repunte mensual estuvo impulsado principalmente por la escalada del conflicto en Medio Oriente durante la segunda quincena del mes. Los enfrentamientos entre Israel e Irán, junto con una intervención militar de Estados Unidos, generaron temores de interrupciones en el suministro global del crudo. Esta situación llevó a una fuerte reacción en los mercados, con la mayor suba diaria del precio del 2022. Hacia cierres de junio, el anuncio de un alto al fuego entre Irán e Israel trajo algo de calma, y esto permitió que el precio se estabilizara, moderando las expectativas de riesgo geopolítico que habían impulsado el repunte. A esto se suma otro factor importante, la decisión de la alianza de la OPEP+ del 31 de mayo de aumentar en julio la producción del crudo en 411.000 barriles diarios. Este incremento, el tercero consecutivo, busca revertir recortes previos y podría generar una presión a la baja sobre los precios internacionales, atenuando en parte el impacto alcista provocado por el conflicto en Medio Oriente. Posteriormente, el 5 de julio, el grupo se reunió nuevamente para decidir el aumento de la producción en agosto. Seguidamente, pasamos al segundo tópico de la presentación, que son las importaciones totales. A junio de 2025, las importaciones totales alcanzaron los 8.528,5 millones de dólares, lo que representa un aumento del 6,6% respecto al mismo periodo del año anterior. Este crecimiento fue impulsado principalmente por las importaciones registradas, que totalizaron los 8.288,7 millones de dólares, 0,3%, y una participación del 97,2% sobre el total. En contraste, las otras importaciones disminuyeron 12,9% interanual, totalizando los 239,8 millones de dólares, lo que representa el 2,8% del total importado. En términos interanuales, las importaciones totales registraron un aumento del 17,3% en junio de 2025, alcanzando un valor mensual de 1.490,2 millones de dólares. Este incremento estuvo impulsado principalmente por el incremento en las importaciones registradas, que totalizaron 1.437,5 millones de dólares. Al clasificar las importaciones por nivel de procesamiento, la mayoría de los grupos registró aumentos interanuales al mes de junio de 2025, con la excepción de los combustibles y lubricantes. Las manufacturas de origen industrial continúan liderando la estructura importadora con un valor acumulado de 6.689 millones de dólares, lo que representa un aumento del 11% interanual y una incidencia de 8,6 puntos porcentuales en el total importado. También se observaron incrementos en las importaciones de productos primarios y manufacturas agropecuarias, con subas del 18,1 y 14,2% respectivamente. En contraste, las importaciones de combustibles y lubricantes disminuyeron 18,3% interanual, restando 2,5 puntos porcentuales al crecimiento total de las importaciones. Al analizar las importaciones registradas por niveles de procesamiento y productos, se observa que el crecimiento total del 7,3% fue impulsado principalmente por las manufacturas de origen industrial, con una incidencia de 8,6 puntos porcentuales. Dentro de este grupo, los productos con mayor aporte al crecimiento fueron las máquinas y aparatos eléctricos y sus partes, que crecieron en un 19,1% y representaron el 22% del total importado a junio de 2025. Y también el resto de máquinas, aparatos y artículos mecánicos
con aumentos del 13%. En menor medida también se destacaron las manufacturas de origen agropecuario, que crecieron en un 14,2% con una incidencia de 0,9 puntos porcentuales, sobresaliendo las importaciones de bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre, así como de pastas alimenticias y productos de panadería. Por su parte, las importaciones de productos primarios presentaron un incremento del 18,1% con una incidencia de 0,3 puntos porcentuales. En contraste, las importaciones de combustibles y lubricantes se redujeron un 18,3%, restando 2,5 puntos porcentuales al crecimiento total, debido principalmente a la menor importación de gasoil y nafta. Si analizamos en mayor detalle el comportamiento de las importaciones de combustibles, se observa que a junio del 2025 los valores continuaron a la baja tanto para la nafta como para el gasoil. En el caso del gasoil, las importaciones totalizaron 507,4 millones de dólares, registrando una caída interanual del 22,5%. Este resultado refleja una reducción del 7,6% en volúmenes y una baja del 16,1% en el valor unitario. Por su parte, las importaciones de nafta sumaron 264 millones de dólares, con una disminución del 14,6% interanual, asociada a una contracción del 3,5% en volumen y un descenso del 11,5% en el precio unitario. Si analizamos el uso de las importaciones registradas, se observa que el crecimiento total del 7,3% fue impulsado principalmente por mayores compras destinadas al consumo interno, que crecieron un 11,4% interanual, totalizando los 6.857,7 millones de dólares a junio del 2025. En contraste, las importaciones bajo el régimen de turismo mostraron una nueva contracción interanual con una caída del 9,1% en el periodo, alcanzando los 1.431 millones de dólares. Analizando más en detalle la evolución de estas importaciones, se observa que a junio del 2025 las importaciones destinadas al uso interno concentraron el 82,7% del total registrado, mientras que las realizadas bajo el régimen de turismo representaron el 17,3%. Al desagregar por tipo de bien, las importaciones de bienes de consumo aumentaron en 13,8%, impulsadas principalmente por las compras para uso interno. Las importaciones de bienes intermedios cayeron 7,3%, principalmente por la caída en el uso interno, que como vimos anteriormente se explican por menores valores importados de combustibles como nafta y gasoil. En cuanto a los bienes de capital, se registró un incremento del 13,7%, explicado por el dinamismo de las importaciones para uso interno, que crecieron en un 31,9%, lo que sugiere una mayor demanda de estos bienes en el país. En cuanto a los países origen de las importaciones, China, Brasil y Estados Unidos concentraron el 63,7% del total importado. China se mantuvo como el principal proveedor, con importaciones por 2.945 millones de dólares, lo que representa el 35,5% del total. Entre los productos más importados desde este país encontramos los teléfonos móviles, que crecieron en un 17,1% y explican el 25,3% del valor importado desde ese país. En contraste, se registró una caída del 2% en las importaciones de máquinas portátiles para procesar datos. Desde Brasil, las importaciones totalizaron 1.827 millones de dólares, con una variación levemente negativa del 0,1%. Entre los rubros con desempeño positivo tenemos a los abonos minerales o químicos y cervezas. También se destaca un incremento del 32% en las importaciones de hilos y cables. No obstante, restaron dinamismo al total las importaciones de tractores, pulverizadores y tabaco. Por su parte, las importaciones desde Estados Unidos sumaron 514,7 millones de dólares,
lo que representa el 6,2% del total, y registraron una caída del 9,3%. Esta reducción se explica principalmente por la contracción en las compras de gasoil y de abonos minerales o químicos. Por el contrario, se observó un aumento en las importaciones de productos farmacéuticos. En cuanto al saldo del comercio exterior, este cerró con un déficit de 159,5 millones de dólares en junio del 2025. En términos acumulados, al primer semestre de 2025, el saldo comercial cerró con un déficit de 697,9 millones de dólares. Ya finalizando la presentación, haremos un breve resumen de los resultados. Como hemos visto, a junio del 2025, las exportaciones totales mostraron una reducción del 7,6% interanual. Esta caída se explicó principalmente por el comportamiento de las exportaciones registradas, que disminuyeron 7,7%, y de las reexportaciones con una baja del 9,2%. Ambas categorías representan la mayor parte de las exportaciones nacionales. En contraste, el componente de otras exportaciones, que representa el 6,3% del total, registró un crecimiento del 1% en términos interanuales. Dentro de las exportaciones registradas, la disminución se debió en gran parte a menores envíos de granos de soja, harinas de soja y energía eléctrica. Por el contrario, algunos productos registraron desempeños positivos. Se destacan las exportaciones de carne y menudencia bovina, que crecieron en 37,4%, el aceite de soja con un aumento del 22%, y el maíz, que subió 45,5% respecto al mismo periodo del 2024. Finalmente, es importante subrayar el resultado positivo del régimen de maquila, cuyos envíos se incrementaron un 6,5% interanual, alcanzando un valor acumulado de 552,8 millones de dólares al cierre de junio de 2025. En cuanto a las importaciones, vimos que a junio de 2025 las importaciones totales registraron un aumento interanual del 6,6%, reflejando una evolución dispar según el uso. Las importaciones para uso interno, que representan más del 80% del total, crecieron un 11,4%, mientras que aquellas bajo el régimen de turismo mostraron una caída del 9,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Dentro de las importaciones para uso interno, se destaca el fuerte aumento de los bienes de capital, que crecieron 31,9%, impulsado especialmente por las mayores compras de otras maquinarias, motores y aparatos, con una suba del 45,5%. Por su parte, los bienes de consumo también registraron un incremento con una variación del 14,3%, destacándose los aumentos en otras sustancias alimenticias, productos farmacéuticos y textiles y sus manufacturas. Finalmente, el saldo del comercio exterior a junio de 2025 registró un déficit de 697,9 millones de dólares. Para obtener más información sobre las cifras presentadas hoy, les invitamos a consultar los cuadros del informe de comercio exterior mensual y la serie detallada de comercio exterior disponibles en la página web del BCP.